Buenas con todos. Esta vez me toca exponer sobre el sistema de servicio eléctrico colombiano analizado en el caso de la crisis del 92. Tenemos por objetivo básicamente aplicar todo lo aprendido en el curso, todos los principios de la teoría general de sistemas, al sistema que estamos evaluando en sí, ¿no? Que viene a ser, como ya lo mencioné. Bueno, comenzamos con los elementos del sistema para identificarlos y que básicamente vienen a ser la población afectada, el Estado, las comisiones, el Ministerio de Energía y también la empresa de energía eléctrica. Bueno, entonces empezando una vez con los principios, tenemos el principio de crecimiento, como se pueden ver en las imágenes. El efecto de la crisis lo que genera es una disminución en la oferta y un aumento en la demanda, ¿no? Este flujo dinámico es básicamente lo que caracteriza al principio de crecimiento y como tal se ve aplicado, ¿no? En este sistema como ya hemos comentado. El siguiente principio a analizar básicamente es el sistema abierto como principio. Y es que básicamente la crisis se da a nuestro sistema no por una cuestión de algo interno, más bien es algo externo a ello. El fenómeno del niño como tal genera una destrucción de ciertas zonas, ciertas plantas generadoras de energía, lo cual lleva a una disminución en la oferta que puede brindar el sistema como tal, ¿no? Entonces, de por sí el hecho de que la crisis haya sido causada por un factor externo y no algo interno, nos deja también en claro que estamos hablando de un sistema abierto, como principio. Lo siguiente que analizamos es la competencia. Y aquí sucede algo bien curioso que a mí me gusta llamar la competencia de la colaboración, mediante la cual los distintos sistemas o agentes externos a estas competían, digamos que brindando su apoyo a esta empresa porque afectaba justamente esa situación. Esta crisis afectaba a toda la sociedad como tal, pero al mismo tiempo también lo que cada uno buscaba era hacerlo con el apoyo. Por ejemplo, los locutores de radio, ¿no? Esos programas hablaban mucho sobre el tema, ¿no? Pero constantemente buscaban ganar más rating. La jerarquía, evidentemente, para resolver el problema de la crisis, tuvieron que hacer una serie de esquemas en los cuales se iba a dar prioridad a ciertos lugares sobre otros, ¿no? Porque una de las prioridades, por ejemplo, era evidentemente sí o sí recuperar la zona dañada. Y como podemos ver bien en la imagen, ¿no? Se nos habla de plantas generadoras, se nos habla de una interacción regional y finalmente una interacción nacional, que era básicamente el último paso, pero era la cadena, la totalidad, el sistema como un todo era un íntegro, era un todo, un conjunto, ¿no? Si bien cada elemento cumplía una función por sí misma y muy útil, en sí individualmente no eran muy útiles, que digamos, ¿no? Porque se requería de, como ya lo mencioné, una serie de pasos que llevaban a que este sistema, otro de los principios que caracteriza a nuestro sistema es la subjetividad. En efectivo, como lo comenté, cada subsistema, cada elemento cumplía con un rol determinado, pero era la suma de estas funciones lo que le permitía funcionar, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, en las imágenes, el Estado colombiano, el Ministerio de Energía, ¿no? La empresa eléctrica, que básicamente cada uno requería de lo que el otro hacía, ¿no? Y pues la suma de todo esto generaba, ¿no? Un resultado positivo que nos permitía, en este caso les permitía seguir afrontar la crisis. La mecanización, cada elemento del sistema se especializaba, ¿no? Por ejemplo, el Estado se encargaba de organizar las comitivas, pero el Estado no llevaba a la práctica la teoría, ¿no? Por ejemplo, las comitivas se encargaban de dialogar y de buscar la mejor solución posible, pero ellos no promulgaban las leyes las promulgaban el Ministerio de Energía, ¿no? Y viceversa, el Ministerio de Energía, y análogamente el Ministerio de Energía podría muy bien promulgar leyes, pero ellos no lo llevaban a la práctica, no lo llevaban a la realidad, de eso se encargaba la empresa. Entonces, cada uno de esos elementos tenía un rol predeterminado, se especializaba en una cosa, ¿no? Bueno, en el caso del isomorfismo aplicado al sistema, básicamente lo que nos quiere decir es que esta situación no únicamente ha ocurrido en Colombia, evidentemente ha ocurrido en otros países, ¿no? Se ha resuelto, pues sí, pero con un proceso distinto, ¿no? Un problema de energía eléctrica a escala nacional no es algo únicamente de este sistema que analizamos, sino que eh, a través de la historia sabemos que ha sucedido en varios lugares, incluso en Perú también ha sucedido, ¿no? En el principio de subsidiariedad aplicado en nuestro sistema, básicamente, con un ejemplo, se deja entrever en lo que es la inversión por parte del Estado hacia la empresa para que pueda actuar, ¿no? sobre esta crisis. Y pues básicamente hay una dependencia. El determinismo, se había comentado mucho que se tomaron una serie de mecanismos para afrontar esta crisis y entre una de ellas fue básicamente el poner horas establecidas
en las cuales ciertas ciudades iban a tener. Esto fue muy restringido, se hizo respetar demasiado porque evidentemente se afrontaba una crisis, ¿no? Entonces no hubo nunca ese problema de que te decían 9 horas de luz para esta ciudad y como tal había 8,59 o 9,1, 9,2, 9,10, eso no existía, ¿no? Porque la situación lo ameritaba. La equidad básicamente es de llegar a los mismos resultados a través de diferentes procesos. Y esto ha pasado también, como lo comenté, en otros países, pero no quizás no con la misma eficacia, no con la misma efectividad, ¿no? Quizás en mayor tiempo, quizás hubo menos dinero. Este es un sistema muy complejo que requiere de múltiples factores y se puede analizar de muchas maneras y tiene muchas aristas. La pervasividad, como la dependencia externa, hubo agentes externos que intervinieron, sí, del sistema, pero como tal también hubo agentes, digamos que muy apartados del sistema en sí, que también eh, brindaron apoyo y que de cierta manera el sistema como tal se volvió dependiente de ellos. Un ejemplo de eso es el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Que en su momento invirtió con grandes sumas de dinero que permitieron que el sistema como tal funcionara, porque, bueno, la multiplicidad evidentemente porque las aristas interactúan en ese sistema que generan el resultado, ¿no? Hasta este momento hemos estado analizando únicamente el punto de vista del sistema como tal y sus elementos, pero aristas externas han habido muchos, ¿no? Lo que es la participación social, no hubo vandalismo porque hubo al menos un buen apoyo por parte de la población, ¿no? Hubiese sido un caso muy distinto si la gente hubiese reaccionado como con Chile hace poco, ¿no? eh, Hubo una necesidad de arreglar los desastres naturales porque si bien dañó mucho las fuentes de energía y hubo un problema del sistema eléctrico en general, el fenómeno del niño, como bien sabemos, también es un problema que trae consigo destrucción material, ¿no? Eh, Perjudica a muchas personas no solo en términos materiales, sino hasta en términos de bienestar propio, ¿no? De la vida. Incertidumbre, bueno, básicamente porque se desconocía en qué tiempo, en qué momento se iba a terminar todo esto. Era como, para que en términos prácticos me entiendan, como la situación del COVID es ahora, ¿no? La complementariedad básicamente es el trabajo de dos elementos que encajan, ¿no? Encajan en lo que hacen. Y digamos que la salida de un subsistema, el recurso que sale de allí, este es el recurso que necesita el siguiente subsistema para trabajar. Todo están muy complementados en esa complejidad. Bueno, aquí hemos comentado los elementos del sistema, pero como se comentó también antes, son demasiadas las aristas, demasiados los campos en los cuales intervienen, ¿no? O sea, la población, las diferentes ciudades, ¿no? Los diferentes ministerios, porque hemos hablado solamente del Ministerio de Energía, pero evidentemente hay otros ministerios, otros agentes externos que intervienen, ¿no? Las televisoras, la publicidad. Bueno, la homeostasis es un principio que se aplica a los sistemas biológicos. Como tal, no es algo que estamos analizando y por lo tanto no es un principio que aquí se aplica o que aquí al menos se ve, ¿no? Bueno, la subordinación básicamente es elementos sometidos a otros dentro del sistema que estamos analizando y es lo que ha habido, ¿no? La población, si quería tener un cambio, tenía que acatar, ¿no? Lo que decía en la ley, lo que decía el sistema eléctrico. Y el sistema eléctrico tenía que acatar las leyes, las ideas que se veían en las comitivas, que se mandaban al ministerio y que posteriormente todas estas eran elegidas por el Estado, porque era el Estado quien organizaba estas comisiones. La alometría, bueno, había una cuestión de que, si bien comenté que era entre 9 y 18 horas el tiempo de luz, no era exactamente así en todos los lugares. Un sistema que trata de regularse por sí solo es justo lo que estamos analizando, porque si bien hubo un bajón en lo que respecta a la cantidad de ofertas que podía ofrecer, porque se destruyeron muchas plantas generadoras de energía, básicamente el sistema como tal trató de regresar, ¿no? a su modo base, porque básicamente todo este proceso de trabajo, de cooperación, de la gestión dinámica de la cooperación, es la manera en la cual el sistema que analizamos trata de recuperar ese equilibrio que ha perdido, ¿no? Adaptabilidad, y conforme iba a haber una recuperación de la buena calidad de vida que en algún momento tuvo la sociedad colombiana, las medidas iban disminuyendo, ¿no? Eficiencia como tal aquí se analiza desde el punto de vista de la cooperación, ¿no? Eh, no tanto desde un punto de vista material, porque eficiencia significa el uso adecuado de los recursos, pero aquí predomina más lo que es la cooperación. Tendrá mucho una mejor eficiencia en cuanto más agentes externos haya logrado capturar para que quieran cooperar con nuestro sistema en sí, ¿no? Y aquí hay una gráfica que básicamente representa, ¿no? Lo que nuestro sistema trabajaba, ¿no? Un ciclo que refuerza la eficiencia, perdón, un ciclo que refuerza
la confianza y que permite constantemente una cooperación. Eficacia se tiene en cuenta como la toma de el cumplimiento de los objetivos, ¿no? En sí, y básicamente eso sucede a través de los diferentes mecanismos que hacen. Uno de los mecanismos que yo les he comentado que era básicamente la cantidad de horas que cada ciudad podría tener, que variaba en 18. La sinergia es básicamente el total potencial del trabajo de los elementos, o cuando los sistemas trabajan juntos y generan, digamos, un resultado mayor que una suma individual. Y aquí hay un gráfico que básicamente evidencia esto, ¿no? Es un mecanismo que se adoptó en su momento, que, como pueden ver, constantemente refuerza el ciclo cooperativo, refuerza la confianza, y más que decaer, lo que hace es acrecentar y acrecentar, ¿no? La información intercambiada entre los elementos del sistema. Básicamente esto se explica con las comisiones que organiza el Estado, ¿no? En estas comisiones se veía constantemente cómo se evaluaba constantemente cómo iban desarrollando las cosas, y es a través de aquí que básicamente nacía toda la información. Bueno, la modalidad entiende así como que el apoyo en términos en términos culturales de lo que la sociedad colombiana consideraba como correcto, es que básicamente lo que la empresa hizo durante y posteriormente a esto fue reparar el daño causado a muchas poblaciones, a muchas áreas afectadas materialmente por el fenómeno del niño, cuestión que no era su responsabilidad, porque únicamente el sistema eléctrico como tal tenía que encargarse de gestionar correctamente la distribución de este recurso, ¿no? No tenía nada que ver con reparar las casas, ayudar a los damnificados, pero que evidentemente también hizo, ¿no? Por una cuestión de moral. La responsabilidad social se comprometió, bueno, a todo lo ya mencionado, pero constantemente mejoró, ¿no? La calidad del servicio que pudiera brindar, y se han hecho campañas. La protección ambiental cada vez se han dejado de utilizar plantas muy contaminantes para optar mucho más por una vía saludable, ¿no? Se han cambiado por la energía solar, la energía eólica, que es ahora y sobre todo la energía de las represas, la energía hidráulica. El diagrama básico, pues ahí que podemos ver unas imágenes, malestar social, el sistema como tal que estamos analizando y unas posibles soluciones que se dan. Implementación, ¿no? Acción, sistema y reacción, básicamente. Creo que este ejemplo lo ilustra mejor que nada. Lo que se acontece, lo que sucede después, como los mecanismos que se toman, el sistema como tal, que es lo que ya estamos analizando, y la reacción, ¿no? Que básicamente ese empeño, esa fuerza por querer, digamos, apaciguar la situación, por querer controlar la situación, ¿no? Porque hemos hecho un modelo de design thinking que básicamente lo analiza, y voy a hacer un rápido análisis, yo breve espero, ¿no? Por ejemplo, la empatía como tal, ¿no? En sí, nuestro sistema requería muchas veces ponerse en el lugar del otro, ¿no? Porque este, este problema, esta crisis, afectó absolutamente a todos. Y, y y aunque no hacía falta como tal de arreglar las pérdidas materiales de muchas personas, sí hay que saber ponerse en el lugar del otro, de que la cuestión genera un malestar social, y es a través de esta empatía que uno logra entender ese malestar y busca una solución. Para eso tiene que llegar el siguiente paso, que es la definición del problema, y evidentemente el problema estaba muy claro para todos, era base de oferta, porque se habían dañado, digamos, las plantas productoras. Las ideas para resolver estas se comentaron en las comisiones, ¿no? Fue en las comisiones que básicamente se llevaron a cabo estas ideas. El prototipo básicamente nace en un sello de energía, ¿no? Quienes se encargaban de hacer leyes en base a la información. Después sigue la evaluación, que básicamente evaluar si esto es aplicable a la realidad, cuestión de la cual se encargaba la empresa de la compañía eléctrica. En conclusión, podemos decir que se trata de un sistema muy complejo, que hemos hablado, sí, de mecanismos principales que han trabajado, que se han mostrado, pero que abarca absolutamente todo. Estamos viendo un problema social, así que evidentemente a una escala de ese nivel son muchos los factores que intervienen, demasiados realmente, y es una variedad de interacciones, pero brutal. Y uno de los puntos más fuertes que ha habido aquí es básicamente cómo ha ejercido los mecanismos de la gestión de la cooperación, ¿no? Porque si bien no olvidemos que se trata de un sistema muy complejo, con muchas aristas. El proceso, el resultado eficaz de todo eso dependía de cómo toda esta enorme cantidad de agentes podían trabajar juntos. Entonces, evidentemente fue decisivo aquí, fue muy importante la gestión dinámica de la cooperación, el reforzamiento de la confianza, ¿no? Toda esa cuestión. Y esto se dio gracias a la incorporación de mecanismos, ¿no? Justo lo vimos en la parte de eficacia y eficiencia, mecanismos que permitían reforzar constantemente la confianza y que permitían a todos estos agentes trabajar para buscar un objetivo en común, ¿no? A pesar de que pudieron haber tenido muchas diferencias, trabajaron para un objetivo en común, que básicamente fue el bienestar de la sociedad colombiana durante la crisis del 92. Y sin más que decir, ese es todo el análisis, toda la exposición de nuestro sistema analizar, ¿no? El sistema de servicio eléctrico de Colombia,
analizado la crisis del 92. Muchas gracias.